diafragma. ¿Ya? Diafragma entró en su primer parcial, sí. A todos los auxiliares nos tomó por sorpresa, sí. El diafragma entra más que todo en su segundo parcial, ¿ya? Pero eso no significa que también no le va a entrar en el segundo parcial, ¿ya? Vamos a ver entonces el diafragma. Nosotros sabemos que el diafragma es el principal músculo de la respiración, ¿no es cierto? El diafragma va a estar inervado por un nervio muy importante. ¿Cuál es? Nervio frénico. El frénico. El frénico que nace de qué plexo? El cervical. Plexo cervical nace de qué raíces? C3, C4, C5. C4 y C5 y mayormente de C4. ¿No es cierto? Ahora, nosotros sabemos que el nervio frénico a nivel del cuello, tanto el derecho como el izquierdo, va a tener el mismo recorrido, ¿no es cierto? ¿Cuál era el principal músculo con el que se podía identificar al nervio frénico? El frénico me cabalga ese músculo. ¿Qué músculo? Es un músculo del cuello. El músculo esternocleidomastoideo. ¿Ya? El nervio frénico pasa anterior a este músculo esternocleidomastoideo. Es así como se lo puede encontrar. ¿Ya? Entonces a nivel del cuello tienen el mismo recorrido. Van a pasar lateral al paquete vasculonervioso del cuello, que está conformado por vena yugular, interna, carótida, común y el nervio vago, ¿no es cierto? Después, como les dije, va a pasar por el músculo escaleno anterior, ¿ya? Se lo va a cabalgar. Así dicen los anatomistas, pero pasa anterior al músculo escaleno, ¿ya? Ahora, los dos nervios frénicos van a llegar a nivel del tórax, ¿no es cierto? Y a nivel del tórax, los dos van a tener un diferente recorrido. El nervio frénico derecho va a estar en relación con la vena cava superior, con el pericardio, con la pleura, con la vena cava inferior. Mientras que el nervio frénico izquierdo va a estar en relación con el tronco brachiocefálico venoso izquierdo, con la arteria carótida izquierda, con la arteria subclavia izquierda, ¿ya? Va a estar en relación con el callado aórtico, de igual forma con el pericardio. Ahora, yo les dije que uno de los dos nervios frénicos es intraabdominal. ¿Cuál es? ¿El derecho o el izquierdo? No se acuerdan. El derecho. El derecho es intraabdominal. ¿Por qué es intraabdominal? Porque el nervio frénico derecho va a llegar a nivel de la aorta abdominal. Hay un tronquito, ya lo debió avanzar. ¿Cómo se llama ese tronco? Tronco celíaco. Debajo del tronco celíaco, inferiormente a él, se encuentra el plexo celíaco, que está formado por los ganglios celíacos. El nervio frénico derecho va a llegar hasta ese plexo celíaco. El nervio frénico izquierdo simplemente llega hasta el tórax, ¿ya? Simplemente llega hasta el tórax hasta inervarme al diafragma, ¿ya? Ahora, metámonos al diafragma. Nosotros sabemos que el diafragma es un músculo y como todo músculo presenta sus partes externas, que son sus tendones, y su parte media, que es su músculo, su fibra muscular, ¿no es cierto? Ahora, el diafragma, su tendón o su centro tendinoso va a ser central, ¿ya? Mientras que su periferia va a ser su porción muscular, que va a estar formado por fibras musculares, ¿ya? Eso no se va a olvidar. Así está constituido el diafragma. Una parte central que es tendinosa y una parte periférica que es muscular, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a ver la constitución de cada uno, ¿ya? Vamos a empezar primero con el centro tendinoso, que también se le llama hoja del trémolo, ¿ya? Los epónimos son muy importantes, no se olviden, tienen que acordarse con los 2, 3 nombres que contienen. Ahora, este centro tendinoso va a estar formado por foliolos, ¿ya? Que son 3, un foliolo anterior, un foliolo izquierdo y un foliolo derecho, ¿ya? Como también va a estar formado por cintillas semicirculares,
la cintilla semicircular superior y la cintilla semicircular inferior. ¿Ya? Ahora, como les había dicho, está el foliolo anterior, el izquierdo y el derecho. El foliolo anterior va a ser el más grande. ¿Ya? Esa es una característica. El izquierdo es el más pequeño. Y entre el foliolo anterior y el foliolo derecho está lo que es el orificio de la vena cava. ¿Ya? El orificio de la vena cava. Ese orificio lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la porción central del diafragma, que está formado por tendón, se la voy a pasar yo la diafragma, así que no se preocupen, sé que no pagan. En la porción central del diafragma está formado por tendón, ¿no es cierto? Estos tendones que están formados por foliolos y cintillas semicirculares, ¿no es cierto? Los foliolos que van a ser tres: anterior, porque está delante, ¿no es cierto? Izquierdo y derecho. El foliolo anterior es el más grande, el foliolo izquierdo es el más pequeño, y entre el foliolo anterior y el foliolo derecho se encuentra un orificio muy importante, el orificio de la vena cava, ¿no es cierto? Eso en cuanto a los foliolos. Las cintillas semicirculares, ¿ya?, van a servirme como un medio de fijación para la vena cava que va a pasar por ese orificio. Porque si ustedes se dan cuenta, está abrazando al orificio de la vena cava, ¿ya? Entonces va a servir como un medio de fijación, de ajuste para la vena cava. Eso en cuanto a las cintillas semicirculares, superior e inferior, ¿ya? Ahora, vamos con la porción periférica. En la porción periférica o muscular del diafragma, como habíamos dicho, se va a dividir en tres partes, en tres porciones, ¿ya? Una porción lumbar o vertebral, una porción external, ¿ya?, y una porción costal, ¿entendía? Y una porción costal, ¿no es cierto? Ahora, se dividen estas porciones porque sus fascículos van a ir a insertarse a esa región, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener la porción lumbar. Esta porción lumbar se va a dividir en una parte media, que esta porción media, esta de acá, va a presentarme dos pilares muy importantes: un pilar derecho y el pilar izquierdo, ¿ya? Esos dos pilares que van a estar en relación con el hiato aórtico, ¿ya? El pilar derecho y el pilar izquierdo de la porción lumbar está en relación con el hiato aórtico, ¿ya? Mientras que su porción lateral son esta es su porción medial y esta es su porción lateral, ¿ya? Medial y lateral. La porción medial contiene los dos pilares, un pilar izquierdo y un pilar derecho. Y las porciones laterales van a tener un ligamento muy importante, que es el ligamento arqueado medial o el ligamento del músculo psoas. Ese es su otro nombre, ligamento del músculo psoas, ¿ya? Hasta ahí estamos bien con la porción lumbar. Ahora, vamos con la porción costal. La porción costal, ya, se va a estar insertando en los arcos costales. Esta es la porción costal, ¿ya? Toda esta es la porción costal, esta es la porción lumbar y esta es la porción external, ¿ya? La porción costal, ¿ya?, se va a estar insertando en los arcos costales, ¿ya?, específicamente en los vértices de la 10ª, 11ª y 12ª vértebra torácica, ¿ya? Ahora, también en la porción costal vamos a encontrar lo que es el ligamento arqueado lateral. En la porción lumbar está el ligamento arqueado medial y en la porción costal está el ligamento arqueado lateral. No se van a olvidar de eso, eso es importante, ¿ya? Ahora, vamos con la porción external. En la porción external, ¿ya?, este músculo, específicamente el diafragma, su porción periférica, se va a ir a insertar al extremo inferior de la apófisis sifoide. ¿La apófisis sifoide de qué hueso es? Del esternón, ¿no es cierto? Y va a ir, más que todo, a dar su tendón
con los foliolos, ¿ya? Ahora, en la porción lumbar son más que todo, si se dan cuenta, esta es la porción lumbar, ¿no es cierto? En la porción lumbar se van a encontrar los otros dos hiatos. ¿Cuáles son? El hiato aórtico y el hiato esofágico. En su examen de su primer parcial decía cuál de los tres, le ponía cuál hiato del diafragma es el más grande. Y la respuesta era la vena cava. Pero era la vena cava según todos los orificios que le ponían. Ahora, entre estos tres, el orificio de la vena cava, el hiato esofágico y el hiato aórtico es el más grande. ¿Ya? El hiato aórtico es el más grande entre los tres. Entonces no se olviden, en la porción central o tendinosa se encuentra el orificio de la vena cava. Y en la porción muscular periférica, específicamente en su porción lumbar, se encuentra el hiato esofágico y el hiato aórtico. ¿Ya? Vamos con los orificios del diafragma. ¿Ya? Vamos a tener lo que son los tres orificios del diafragma. ¿Ya? El diafragma va a presentarme orificios principales como orificios accesorios. Los orificios principales van a ser tres. El orificio de la vena cava, ¿ya? Que en este orificio pasa la vena cava inferior. ¿No es cierto? La vena cava inferior. Ahora, hay en algunos libros, ahí ya es pelea de nomenclatura, en el Rubier simplemente dice que el orificio de la vena cava solo pasa la vena cava inferior. Pero hay otros libros que dicen que en ese orificio pasa también el nervio frénico derecho. Es por eso que el nervio frénico derecho es intraabdominal, llega hasta la región abdominal. Eso dice en otros libros. Pero el Rubier dice que ese nervio frénico derecho me va a penetrar lo que es la porción tendinosa del diafragma. ¿Ya? Ahora, ustedes quédense con que por el orificio de la vena cava simplemente pasa la vena cava. ¿Ya? Solo pasa la vena cava inferior. Ahora, el orificio de la vena cava va a estar a nivel de T8, de la octava vértebra torácica. ¿Ya? Está a nivel de T8. Ahora vamos con el hiato aórtico. El hiato aórtico, como nosotros dijimos, es el más grande. Y este hiato aórtico va a estar a nivel de T12, de la 12ª vértebra torácica. ¿Ya? De la 12ª vértebra torácica. ¿Ustedes se acuerdan la aorta torácica? ¿De dónde a dónde iba? De T4 a T12. Exactamente, de T4 hasta T12. Una vez llegaba a T12 y me pasaba el hiato aórtico, ¿en qué se convertía? Aorta abdominal. En aorta abdominal, ¿no es cierto? Entonces, para que se acuerden, el hiato aórtico está a nivel de T12, ¿ya? Que es el final de la aorta torácica y el inicio de la aorta abdominal, ¿ya? Aparte de eso, va a pasar lo que es el conducto torácico. ¿Dónde termina el conducto torácico? ¿Quién se acuerda? En el arco. Ángulo. ¿Qué ángulo? Yúgulo subclavio. Ángulo. Yúgulo subclavio. Yúgulo subclavio, ¿cuál? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. No. El izquierdo. El ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Así de cerca. ¿Ya? ¿Por qué ángulo yúgulo subclavio? Voy a explicarle. El ángulo yúgulo subclavio se llama así porque está entre los vasos, Yugular. entre la vena yugular y entre la vena subclavia. Entre ese ángulo que me forma la vena yugular y las venas subclavia izquierda, a ese se le llama el ángulo yúgulo subclavio. Y ahí es donde va a terminar el conducto torácico. El conducto torácico, que es el mayor vaso linfático que hay. Recorre la linfa de todos los vasos linfáticos. ¿Ya? Y por último vamos a tener lo que es el hiato esofágico, que está a nivel de T10, de la 10ª vértebra torácica. ¿Ya? Que por este más que todo va a pasar el esófago, pero también van a pasar los nervios vagos. El nervio vago izquierdo y el nervio vago derecho. El nervio vago izquierdo, no se olviden esto, el nervio vago izquierdo es anterior y el nervio vago derecho es posterior. ¿Ya?
va a pasar por el hiato esofágico, pero el nervio vago izquierdo va a pasar anteriormente al esófago, mientras que el nervio vago derecho va a pasar posteriormente al esófago. ¿Ya? Entonces, no se van a olvidar, ¿no es cierto? A nivel de T8, ¿qué orificio está? De la vena cava. De T10, El esofágico. esofágico. Y a nivel de T12, el aórtico. Solo la suman de a 2 y ya tienen. ¿Ya? Y vamos con los orificios accesorios. Pero los orificios accesorios más que todo van a servir para el tronco simpático, la cadena simpática, para los nervios esplácnicos mayores y menores, que se van a encargar de formarme lo que es el plexo celíaco. Ya va a dar paso también a la vena ácido y a la vena hemiácidos. ¿Ya? Eso en cuanto al diafragma. Eso es todo lo más importante del diafragma. ¿Tienen alguna duda? Si les pregunto, me responden entonces. Nervios esplácnicos. ¿Cuál? ¿Entre qué poliolos se encontraba el orificio de la vena cava? Entre el anterior y el derecho. Anterior y derecho. ¿Cómo se llamaban las cintillas que me fijaban a la vena cava? Semicircular. Cintillas semicirculares. Cintillas semicircular. Superior, inferior. Superior. Inferior. Cintilla semicircular. Superior, inferior. La inferior. ¿No es cierto? Cintilla semicircular superior y cintilla semicircular inferior. Pues, había dos ligamentos. El ligamento arqueado medial. ¿En qué porción se encuentra? En la porción Lumbar. ¿Y el ligamento arqueado lateral? Costal. En la porción costal. Vámonos con tubo digestivo ahora. Ahora, nosotros sabemos que el tubo digestivo va a estar conformado por el esófago, después del esófago que viene, el estómago, después del estómago, intestino delgado, con sus tres porciones: duodeno, yeyuno y ileio. Y el duodeno a su vez se divide en 4 porciones, ¿no es cierto? Después viene el intestino grueso, después el recto y el Conducto anal. El conducto anal. Ahora, el tubo digestivo también va a presentarme glándulas accesorias o glándulas anexas. Que ya que están con histología, creo que tienen que saber el lunes, eso pregunta el doctor. ¿Cuáles son las glándulas anexas? Las glándulas salivales. Desde aquí empieza el tubo digestivo, desde la boca. ¿Ya? No es esófago, desde la boca, porque ahí se encuentran las glándulas salivales. Tenemos glándulas salivales mayores y menores, ¿no es cierto? Las glándulas salivales mayores, ¿cuáles son? La parótida, Submandibular. submandibular Sublingual. y sublingual. ¿Y las menores o accesorias? Palatinas, labiales, bucales. Linguales, palatinas, exactamente. También vamos a presentar lo que es al hígado y al páncreas. ¿No es cierto? El hígado que me va a dar, ¿qué función principal tiene el hígado en el tubo digestivo? Porque el hígado tiene un montón de funciones. Secreta bilis. Secreta la Bilis. bilis, ¿no es cierto? Y el páncreas, Hubo pancreático. el páncreas secreta el jugo pancreático que está constituido por 3 enzimas importantes. ¿Cuáles son? Amilasas, proteasa y lipasa. Eso sí me acuerdo. ¿Ya? Principal y péptido. Por eso se llaman glándulas anexas. ¿Ya? Además, te puedo- Entonces no se van a olvidar. Las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. ¿Ya? Son glándulas anexas que me van a ayudar a formar lo que es el quimo, el bolo alimentario, y me van a ayudar a la absorción y a la digestión. ¿Ya? Esquímulo. Vamos con el esófago. Ahora, el esófago nosotros sabemos que se va a extender desde la faringe hasta el estómago. La faringe, ¿se acuerdan que tenía? La faringe se va a dividir en laringe, que va a ser anterior o posterior. Bueno, la laringe. La laringe. Anterior. Anterior. Y posterior el Esófago. esófago, ¿no es cierto? Entonces,
Decimos que el esófago se va a extender desde la faringe hacia el estómago, ¿no es cierto? Ahora, este esófago va a presentarme lo que es el orificio cardias. ¿Qué es orificio cardias? Va a presentarme lo que es a la válvula cardioesofágica. ¿Ya? Cardia. Válvula cardioesofágica. ¿Ya? Este cardia sirve para comunicarme al esófago con el estómago. ¿No es cierto? Ahora, el esófago no es rectilíneo. El esófago va a presentar una curvatura que va a ir de anterior hacia posterior. ¿Ya? No va a ser rectilíneo. Ahora, lo más importante, sus dimensiones. Miden 25 centímetros. ¿Ya? En los exámenes del segundo parcial hay hartos órganos que miden 25 centímetros. ¿Ya? Le vamos a poner eso más que todo preguntado cuando era abierto el examen. Entonces todo es cerrado. El segundo parcial era abierto anteriormente. Preguntaba, mencione los órganos que me miden 25 centímetros. Estaba el esófago, estaba el estómago, estaba los uréteres, estaba... ¿A qué se refiere? ¿Los pulmones? Los pulmones. Había otros órganos, pero eran unos 4 o 5 órganos que medían 25 centímetros. En el estómago igual vamos a ver que mide 25 centímetros de longitud. ¿Ya? Ahora, esto igual pregunta. El esófago presenta 4 estrechamientos. ¿Ya? O en otras nomenclaturas son 3. ¿Ya? El primer estrechamiento que va a ser en el cartílago cricoides. ¿Ya? Estrechamiento se refiere a que me va a apretar esa porción del esófago. ¿Ya? Entonces, el primer estrechamiento va a ser el cricoideo, que va a estar a nivel del cartílago cricoides. El segundo va a ser el estrechamiento aórtico. ¿Ya? Aquí está. Este es el estrechamiento cricoideo y este es el estrechamiento aórtico. ¿Ya? Que es donde el callado aórtico descansa sobre el esófago. ¿Ya? Ahora, después vamos a tener lo que es el estrechamiento bronquial, que de igual forma lo vamos a tener aquí. ¿Ya? Al mismo nivel del aórtico. Es a eso que me refería que en otra nomenclatura esos dos estrechamientos lo hacen uno. Y lo llaman estrechamiento aórtico bronquial. ¿Ya? Porque los dos están al mismo nivel. ¿Ya? Y por último tenemos al estrechamiento diafragmático, que es cuando el esófago va a pasar por el hiato esofágico. ¿Ya? No se olviden de esto, esto es importante. Los 4 estrechamientos que va a presentar el esófago. Bueno. Ahora, el esófago va a presentarme 2 orificios y 4 porciones. ¿Ya? Vamos a ir primero con el orificio superior. El orificio superior que va a estar a nivel de C6. Va a estar a nivel de C6. Es el orificio superior que va a comunicarme la faringe con el esófago. ¿No es cierto? Más específicamente en el borde inferior del cartílago cricoides. ¿Ya? ¿Qué más había en el cartílago cricoides? Un estrechamiento del esófago, ¿no es cierto? Entonces, a ese mismo nivel, al borde inferior del cartílago cricoides o C6, va a estar lo que es el orificio superior, que va a comunicarme a la faringe con el esófago. ¿Ya? Ahora, eso en cuanto al orificio superior. El esófago va a presentarme 4 porciones. ¿Ya? Porque nosotros sabemos que el esófago va desde el cuello hasta el abdomen. Entonces, razonándolo así, va a estar en 3 regiones. ¿Ya? Pero se le suma una más, el rubiero suma una. Va a estar a nivel del cuello, porque se comunica con la faringe, que se le va a llamar porción cervical. Va a estar en la región del tórax, ¿ya? Que se llama porción torácica. Va a estar a nivel del abdomen, porque se comunica con el estómago.
¿ya? Y va a tener lo que es su porción diafragmática, que es cuando pasa por el hiato esofágico, ¿ya? Vamos con su porción cervical. En su porción cervical va a estar en relación anteriormente con la tráquea y con los nervios vagos, ¿ya? Que los nervios vagos me van a dar a su rama principal, que es el nervio laringio recurrente, ¿ya? El nervio laringio recurrente. Ahora, lateralmente va a estar en relación con la glándula tiroides, ¿ya? Y con el paquete vasculo nervioso del cuello. Eso en cuanto a la porción cervical, ¿ya? No se olviden de su relación anterior y lateral. La relación posterior no es tan importante, pero la anterior y la lateral sí, ¿ya? Sobre todo la lateral porque está en relación con el paquete vasculo nervioso del cuello. Vamos con la porción torácica. La porción torácica, en la cual el esófago, no entraron a tu casa mediastino ustedes, ¿no? En el esófago va a estar, ¿en qué mediastino? En el posterior. Mediastino posterior y también en el mediastino superior, ¿ya? Entonces, en el tórax, el esófago se va a encontrar en el mediastino superior y en el mediastino posterior, ¿no es cierto? Ahí está. En el tórax va a ocupar lo que es el mediastino superior y el mediastino posterior. Ahora, este anteriormente se va a relacionar con la tráquea, específicamente la carina. ¿A qué nivel se encuentra la carina? ¿Tu 4? Sí. ¿Tu 4? Sí. ¿A qué nivel? ¿Tu 4? ¿C4 o T4? T4. ¿Mm? T4. T4. A nivel de C4, ¿qué era? ¿La bifurcación de qué era? De la carótida De la común. carótida, ¿no es cierto? Ya, a nivel de T4. Muy bien. Ahora, eso era anteriormente. Posteriormente, obviamente, va a estar en relación con la columna vertebral. ¿Ya? Eso en cuanto a la porción torácica. Ya está, miren. Vamos a tener al esófago, que va a encontrarse en el mediastino superior y en el mediastino posterior. ¿Ya? Mediastino superior y mediastino posterior. ¿Cómo entiendes eso? Y estas son sus porciones que les había dicho. Si quieres ser Su doctor. porción cervical, su porción torácica, su porción abdominal y su porción diafragmática. Ni le entendí. ¿Ya? Vamos con su porción diafragmática. Este simplemente está en relación con el hiato esofágico. El hiato esofágico, ¿a qué nivel se encontraba? A nivel de T10. De T10, de la décima vértebra torácica. Ay, ¿ya? Eso en cuanto a su porción diafragmática. En su porción abdominal, ¿ya? Va a estar en relación con el peritoneo, va a estar en relación con el hígado, va a estar en relación con el nervio vago izquierdo, ¿ya? Con el izquierdo, nervio vago izquierdo. Ahora, este también va a estar en relación con el ligamento triangular izquierdo del hígado, que eso lo vamos a ver cuando veamos hígado, ¿ya? Que ese se encuentra más que todo en el lóbulo izquierdo del hígado. Eso en cuanto a la porción abdominal. Y por último vamos a presentar lo que es su orificio inferior o cardia, ¿ya? Este orificio inferior o cardia va a estar a nivel de T11, de la 11ª vértebra torácica, ¿ya? Esta cardia que va a comunicarme al esófago con el estómago y presenta su válvula. ¿Cómo se llama su válvula? Cardioesofágica. Cardia esofágica, ¿no es cierto? Válvula cardia esofágica, No era cardio. ¿ya? No, no, es cardia ese que aquí dime. Digamos. Ahora, el esófago, esta pregunta que se me olvidó. El esófago, ya, como ustedes saben, va a estar constituido de una capa muscular, de una mucosa y de una submucosa. Los vasos y los nervios se encuentran en la submucosa, ¿ya? En la submucosa. La mucosa sirve para revestirme la capa interna del órgano y la capa muscular del esófago
y la capa muscular del esófago va a ser diferente. ¿Ya? El esófago lo vamos a dividir en 3 tercios en cuanto a su capa muscular. Y esa es pregunta cotidiana que va a entrar ahí. El primer tercio va a ser músculo esquelético, netamente músculo esquelético. El segundo tercio va a estar conformado por músculo esquelético y músculo liso. ¿Ya? El segundo tercio va a estar conformado por músculo esquelético y músculo liso. Y el tercer tercio va a estar conformado netamente por músculo liso. ¿Ya? El primer tercio es músculo esquelético. El segundo tercio es una combinación de músculo esquelético y músculo liso. El esófago. ¿Ya? Y el tercer tercio ¿Así? Sí. va a estar conformado netamente por El músculo esófago. liso. ¿Ya? Eso en cuanto a su constitución. Entonces ya sabemos que presenta una muscular, una mucosa y una submucosa. ¿Ya? Ahora, vamos con lo más importante que son los vasos y los nervios. A ver. El esófago va a estar irrigado por 3 arterias principalmente. ¿Ya? La arteria tiroidea inferior, que es rama de, ¿Supla bien? pero específicamente no se salte de aquí a allá. Falta uno. Falta un tronco. Troncos, Tronco, tiro, bicérvico, escapular. ¿No es cierto? Tronco, tiro, bicérvico, escapular. Y el tronco, tiro, bicérvico, escapular es rama de la subclavia. Ahí. ¿Ya? Este me va a dar ramas esofágicas superiores. Ahora, el segundo va a ser las arterias bronquiales. ¿Ya? Las arterias bronquiales, o también, si se acuerdan, yo les dije que también pueden nacer directamente de la aorta torácica. ¿No es cierto? Porque la aorta torácica tenía, ¿se acuerdan de la mnemotecnia de la aorta torácica? Esos bronquios me interesan. ¿No es cierto? Ramas esofágicas, ramas bronquiales, ramas mediastínicas y ramas intercostales. ¿No es cierto? Entonces, las arterias bronquiales o la aorta torácica me dan a las ramas esofágicas mediales. ¿Ya? Las ramas esofágicas superiores me la da la arteria tiroidea inferior. Las ramas esofágicas mediales me la da la arteria bronquial o directamente la aorta torácica. ¿Ya? Y la arteria gástrica izquierda, me va a dar a las ramas esofágicas inferiores, que ya han visto ustedes seguramente. La arteria gástrica izquierda, ¿de quién es rama? No, después va todo abdominal. Usted debería saber porque usted es importante, ¿cierto? ¿Sí? La aorta abdominal se va a dividir en ramas mediales, parietales. Exactamente, ¿no es cierto? Y en las pares. Ahora, nosotros, en la aorta abdominal, el tronco celíaco se llama. El tronco celíaco me va a dar 3 ramas importantes, que eso lo vamos a ver en el estómago. Una de esas es la arteria gástrica izquierda. ¿Cuáles son las otras 2 ramas? ¿Sí? Ah, no. Esplénica. La esplénica y la hepática, propia o común. La común. Hepática común. ¿Ya? Entonces, la arteria gástrica izquierda, que es rama del tronco celíaco. ¿Ya? Y el tronco celíaco es rama de la aorta abdominal. ¿Ya? Esto me va a dar las ramas esofágicas inferiores. ¿Ya? Ahora, en cuanto al drenaje venoso, ya, en cuanto al drenaje venoso, va a ser contrario a la irrigación. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Con que si las arterias iban de arteria tiroidea inferior a ramas esofágicas superiores, las venas ¿cómo van? Venas esofágicas superiores a la vena tiroidea inferior, y la vena tiroidea inferior, ¿dónde va a ir a drenar? En la vena subclavia. Tronco, En la vena. brachiocefálico, venoso, izquierdo o derecho. Vamos. ¿Ya? Lo mismo entonces. Las venas va a ir, las arterias es de atrás hacia adelante. La vena es de adelante hacia atrás. ¿Ya? Es lo mismo. Sigue el mismo trayecto de sus arterias que son satélites. ¿Ya?
En cuanto a la inervación, va a ser dado por, ustedes se acuerdan que cuando avanzamos en realidades yo les dije que los órganos va a presentar su propio plexo, ¿no es cierto? Que va a estar formado por una cadena, por una inervación simpática y una parasimpática. La simpática que va a ser dado por el tronco simpático, la cadena simpática. ¿Y el parasimpático? Por el nervio vago, ¿no es cierto? Ahí está. El nervio vago y la cadena simpática me da lo que es al plexo esofágico y al nervio laringio recurrente. ¿Ya? Este nervio laringio recurrente que pasa por un conducto. El conducto, su recorrido. ¿Se acuerdan ahí? Conducto tráqueo-esofágico, que está entre tráquea y esófago. Ahí discurre el nervio naringio recurrente. No se van a confundir con el nervio que me penetra la membrana tiroidea. ¿Esa cuál es? Nervio laringio superior, o la arteria laringea superior. ¿Ya? No se van a confundir. Eso en cuanto a la inervación del esófago. Vámonos al estómago. Un descansito, descansen la cabecita. La espalda. ¿Quién es diciendo? Oye, no sé qué problema tengo que El simpático y el vago. no hay amortiguadores. Parasimpático. El parasimpático es el vago. Parasimpático. El tronco simpático. Pues mira, la con cadena razón fue simpática. un día entré al micro y el chico tenía ahí su cojín sentado. Ajá, y se pasó de tener problemas en la espalda. Papá. Me mandó un video, no sé dónde está, pero me mandó un video. ¿Qué está haciendo eso? Oye, está Marco Leve para verlo. ¿Por qué? No tiene diafragma. Ah, debe estar en el otro tomo. Ah, tiene otro. Pausa. ¿Sigue? Oye, esto lo vas a subir, ¿no? Saludos a los suscriptores del Nine, Yanine Media hora es la que no Muñoz. aguanto. Sigan a Oye, la tranza. mi Instagram. ¿Cómo que la tranza? La anterior es- ¿Qué? Ah, Admito que no me acuerdo nada del primer parcial. Está desde las 9. ¿Cuáles son las actividades circulares? ¿Confesional? ¿Qué? ¿Confesional? ¿De qué? ¿Confección? Las actividades circulares son Te lo voy a reír. No. Esta. Y esta. ¿Pero cuál sería tu óptico? Es el más grande, ¿no? A ver si nota. Las sentidas circulares eran superiores e inferiores. Yo igual grabando. ¿Sí? Ah, ya, este es superior. Superior podemos decir que es la derecha. ¿El óptico de respirar? ¿Dónde se inserta? Respirar derecho. Derecho. Ya, grabamos el descanso. ¿No? ¿No? Van a ser famosos. No, el derecho y el Descanso en los houses. L3 a 4. Pero Julián es otra cosa. El Auxi Orlando Rivera. Toda la clase de segundo año están dormidos. Y la mayoría acaban a las 7 de la mañana. ¿Ves para qué no mueves? Está chueco. De verdad, ahorita no van a estar a las 7 de la mañana. No, ¿saben? Me perjudicó mi sueño. Me tomé una hora de suerte. Diga de nuestro de eso. Es que, ¿te acuerdas de la colita de Spencer? Pero no se ve ahí. Ya. Sensible.